abogado señor Mardone, quien solicitó que el próximo lunes 26 de octubre se llevara a efecto audiencia en atención a que él era vocal de mesa y debía ausentarse de Santiago para ejercer su función. Estimando este estrado plausible su petición, va a acceder a la misma y por tanto el día viernes anterior haremos un receso hasta el día martes 27 de octubre. Perfecto, entonces continuamos con la audiencia y iniciamos entonces la alegación de clausura de la defensa del acusado señor Ortiz, solicitándole a riesgo de ser majadera que por favor cuando efectúe su exposición lo haga en términos tales que esta magistratura pueda tomar debida nota de lo que está exponiendo. Muchas gracias, su señoría. Bueno, para comenzar mi exposición, creo que no puedo dejar pasar un hecho que a mi juicio resulta extremadamente grave. Todos los alegatos de clausura de mis contradictores, salvo el caso del colega Navarrete, comienzan con una referencia a lo que se entiende por corrupción y el concepto de la misma. Desde luego, esta corrupción refería a los antecedentes de cargo formulados respecto de los tres acusados personas naturales. En general, todos ellos, salvo lo que vimos el día de ayer del colega Acevedo, nunca se habían referido a la posibilidad de un acto de corrupción de parte del tribunal. Podemos, su señoría, discrepar acerca de la precisión jurídica, podemos sostener que hay errores dogmáticos o derechamente que estamos equivocados en una interpretación jurídica. Si hay dolo directo, si requiere dolo directo, elemento del tipo penal, la calificación jurídica, como vimos muy bien hace pocos minutos, una muy buena exposición del colega San Martín acerca de su posición, acerca de si hay o no puede no haber delito continuo. Podemos hablar de autores alemanes, que en mi caso me cuesta recordar y pronunciar. También podemos, su señoría, discrepar acerca del mérito de la prueba. Podemos estimar que el mérito probatorio no da para esto, no da para lo otro. Lo que para uno es negro, para el otro puede ser blanco, para el otro sea gris. Eso, su señoría, a mi juicio, esa es la riqueza del juicio, esa es la litigación. Más aún cuando se trata de un juicio como el que nos convoca, con una multiplicidad de antecedentes, muchos detalles, muchos hechos, muchos cargos, un largo periodo de tiempo. Podemos incluso, dentro de lo que es la litigación legítima, juicio, sostener haber mentido, un juicio de valor grave, pero que deberá ser probado por aquel que lo refiere. Esa es la apreciación que puede tener un litigante. Incluso podemos darnos el lujo de usar nuestro vocabulario, la riqueza de nuestro vocabulario, y en lugar de hacer referencia a que esto es pura música o es solo música, ese dicho muy chileno, hacer referencia a la lírica, ¿ya? Como lo hizo un interviniente. Pero una cosa muy distinta, su señoría, es lo que ocurrió el día de ayer. Ayer se afirmó que si es que Jaime Ortiz era absuelto del delito de cohecho, se produciría la impunidad y que con ello se vería afectada la democracia y que lo que la sociedad espera es un castigo, que por lo tanto debe evitarse la impunidad. Su señoría, a nuestro juicio, ese tipo de alegaciones no pueden permitirse. La impunidad es una torcida administración de justicia. La impunidad es corrupción. No hay dos interpretaciones.
Más grave esta amenaza si viene del único interviniente, el único que durante todo el juicio, por los medios de prensa, reclamó o hizo alegaciones acerca de las decisiones o actuaciones del tribunal, que como muy bien todos recordaremos, le fue enrostrado a la próxima audiencia, de inmediato. Su señoría, ¿qué nos espera si se absuelve a mi representado de la imputación de cohecho? Tenemos certeza plena y la convicción, porque así lo ha demostrado durante todo este tiempo el tribunal, que se resolverá de acuerdo a lo que se ha producido en el juicio. Pero no podemos, como abogado, como litigante, dejar pasar este hecho grave, sumamente grave. Se intenta forzar de manera ilegítima el sentido de la convicción del tribunal. Estamos ante un tribunal de derecho. Todos los intervinientes hemos tenido y hemos ejercido nuestros derechos, se han garantizado el ejercicio de los derechos, se nos ha dado el tiempo para exponer y hacer los ejercicios que estimemos necesarios, no se nos ha limitado en cuanto al tiempo, lo que se agradece, pero no puede ser, reitero, no puede ser que se sostenga que si se absuelve hay impunidad. Reitero, ¿qué podemos esperar a uno de los representantes de este querellante sentado en cuanto programa de televisión exista haciendo referencia a la impunidad? Para terminar este punto, su señoría, creo que es una falta de respeto. Atenten contra la dignidad del tribunal y en contra de la dignidad de los litigantes hacer alegaciones como la que escuchamos el día de ayer. Más aún cuando provienen de un querellante que a nuestro juicio, legítimamente lo sostenemos, no le pone ni le quita nada al juicio. Quien se ha llevado la carga del juicio es el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. No será, por ende, señoría, una solución por corrupción. Será porque o el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado o el otro querellante no pudieron superar el baremo de la duda razonable, o porque la defensa pudo acreditar los hechos que sientan esa duda. No por torcida administración de justicia. Pasando, su señoría, ahora a cómo expondré mi alegación, la hemos dividido en 10 puntos distintos. Primer punto, que dice relación con los dichos de mi representado. Un segundo punto, que trataremos aquellas boletas electrónicas, boletas de honorarios, boletas electrónicas de honorario que mi representado no facilitó a Corpesca para cometer algún delito tributario, ni tampoco dice en relación con la obtención de financiamiento para fines de campañas o políticos. Luego pasaremos a lo que es el delito tributario y sus diversos aspectos, para continuar con el capítulo de fraude en general, en la parte que los hechos han sido reconocidos por mi representado, es decir, la imputación de fraude al fisco de los asesores Gacitúa, Lara, Jara, Candia, Molina. Un quinto punto, nos referiremos a la situación específica de los servicios prestados por don Fernando Lobos Torres. Un sexto punto acerca de los servicios prestados por doña Blenda Hus Mayar, para proseguir con las alegaciones acerca de delito continuado, de fraude al fisco y una atenuante relativa al hecho, dejando desde luego otras circunstancias para una eventual audiencia futura. Por último, nos referiremos en extenso a lo que ha sido el centro del juicio, que es el delito de cohecho. Partiendo, su señoría, con el punto primero, las declaraciones de mi representado. Después de tanta prueba producida durante este año y medio de juicio, creemos que hay ciertos aspectos que deben ser vueltos a la memoria, recordados, porque parece ya bastante lejano ese mes de abril del 2019, en que mi representado se sentó entre el 1 de abril y el 11 de abril en las sesiones 6 a 14.
para hacer su relato espontáneo, luego ser interrogado y luego ser contrainterrogado. Un primer punto que debemos dilucidar de los dichos de mi representado, del ejercicio de su renuncia al derecho a guardar silencio y sentarse a declarar, es si estos dichos deben o no ser valorados. Es evidente, eso lo compartimos todo, que todos los antecedentes que se producen en el juicio tienen que ser valorados. 340, inciso segundo, el código respectivo. Pero más bien me refiero a si se debe o no considerar que produce alguna fuerza de convicción sus dichos. No se trata tampoco de la alegación de la atenuante del 11.9, la que desde ya creemos que es incuestionable, pero que será objeto de discusión en otra oportunidad. En esta declaración larga y extensa, don Jaime Ortiz Buchón confiesa, reconoce ciertos hechos de la acusación y otros hechos no los reconoce. En la parte de los hechos que reconoce, claramente concurre lo que doctrinariamente se denomina animus confitenti, es decir, está determinada su actuación por su voluntad de reconocer hechos que lo perjudican y favorecer al contendor. Eso fue hecho voluntariamente, conscientemente. Y su señoría, no fueron hechos vagos, explicaciones genéricas, sino que hechos precisos y determinados. Y además, hechos que son importantes para la resolución del conflicto penal que se encuentra en conocimiento o en manos del tribunal. No se trató, por ende, su señoría, de un mero ejercicio de la defensa, algo realizado con fines gananciales, no fueron hechos inconexos con la acusación, o para, por ejemplo, demostrar o tratar de calificar desde ya su irreprochable conducta anterior. No, precisos, determinados, conexos, determinantes. No hay respuestas evasivas, no entrega coartadas, precisamente con la voluntad de reconocer lo que le perjudica. No hay, su señoría, una simulación de reconocimiento o simulación de colaboración. Ayer, el colega Acevedo se refirió, haciendo referencia a la declaración de ambos acusados, que estas habían sido ensayadas. Su señoría, nada más alejado de la realidad. Cuando preparamos lo que es la declaración de don Jaime Ortiz Buchón, no se puede ensayar una declaración que va a durar varios días. Se trabaja, se trata de abarcar todos los aspectos posibles. ¿Por qué? Porque no se quiere caer en omisiones. No se quiere que luego se trate de desconocer el mismo hecho de la colaboración, su actitud, su reconocimiento, por el hecho de haber que dijo A, pero se le olvidó reconocer B, C, D. Fue lo más completa posible. No hubo ensayo, hubo una preocupación de que fuera completa. Además, su señoría, debemos tener presente que, y todos lo sabemos, es que cuando declara un acusado y declara por varios días, como ocurrió en este caso, no tiene una minuta, no tiene una pauta como la que yo estoy siguiendo leyendo. Tiene que ir solo con su memoria, ir avanzando y siguiendo a fin de realizar la declaración más completa y real y fiel posible. A tal punto fue esto, su señoría, que el tribunal no le formuló ninguna pregunta de declaración. Fue una declaración íntegra, que abarcó todo sin simular un reconocimiento. Se produjo efectivamente, no hubo una renuncia aparente al derecho a guardar silencio, sino que se ejerció ese derecho a defenderse mediante la declaración y se estimó como ejercicio legítimo de la defensa que ciertos aspectos debían reconocerse y otros no. Tampoco, su señoría, esta declaración fue corregida en el camino. Se nos pidió, atendido que no es normal que la declaración no termine en un mismo día,
que no hablásemos con el cliente, con mi representado. Así lo hicimos, su señoría. Y si usted ve y vuelve a las notas que uno toma de la declaración que hizo mi representado, nunca de un día para otro volvió sobre un tema. No aclaró, no rectificó, no precisó. ¿Por qué? Porque tratamos de que sea lo más fiel posible a lo que él recordaba. No influimos en su declaración. No arreglamos la carga en el camino, su señoría. Todo esto debe ser ponderado al momento de determinar la credibilidad en su conjunto de la declaración de mi representado. No solo reconoce lo que le perjudica, esto debe ser necesariamente y será tenido como un antecedente, sino que también debe ser considerado en aquello que lo beneficia, en aquello que plantea una tesis alternativa o en aquello que no reconoce los hechos de la acusación de mis contradictores. Algo que no se ha dicho de mi representado es que ha faltado a la verdad. Más bien las críticas que se han formulado en la parte que rechaza o que niega o que formula una tesis alternativa es que carecen de fundamentos jurídicos sus aseveraciones. Hay errores jurídicos en la teoría del caso de la defensa. A lo sumo, la crítica más grave que podemos encontrar, que hasta ahora hemos escuchado en los alegatos de clausura, es que frente a una pregunta concreta no hubo una respuesta de fondo. Pero nunca se sostuvo respecto de don Jaime Buchón que haya mentido. En lo que lo perjudica, por ende, su declaración es carente de vicios, precisa, determinada, perjudica en alguna parte su posición y con ese ánimo expresamente. En lo que niega, en la tesis alternativa, a nuestro juicio concurren todos los requisitos que la doctrina señala para que inclusive en ese aspecto deba ser valorada. ¿Hay consistencia interna en su declaración? ¿Existen otros antecedentes ajenos a su declaración, que son el resto de los medios probatorios que sirven para confirmar en esa parte sus dichos? Y en tercer lugar, esos antecedentes tienen una robustez, una solidez suficiente como para ratificar lo dicho por el acusado en su defensa. Consistencia interna, su señoría, significa que su relato es plausible, que en el análisis conjunto de su relato estos largos días no se advierten contradicciones entre sus partes. Es un todo armónico y tiene un desarrollo lógico. Estos hechos, esto que lo beneficia, debe estar confirmado por antecedentes externos. No basta la sola declaración para estimar la culpabilidad, sino que igualmente, cuando el acusado declara y plantea una tesis alternativa, no basta su sola declaración para darla por acreditada. Tienen que haber otros antecedentes externos. Y además estos antecedentes tienen que ser sólidos, robustos. Es lo que los americanos llaman la corroboración de la declaración del acusado. El acusado puede, su señoría, efectivamente, no está penado, sentarse en el banquillo y mentir. Pero la verdad es que si miente, no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque cuando pase su declaración por el filtro de la corroboración, se va a caer. A nuestro juicio, ello no ha ocurrido en el caso de don Jaime Orpiz Buchón. A juicio de esta defensa, y así lo trataremos de referir en cada uno de los hechos que se han ido imputando, trataremos siempre de partir con lo que declaró mi representado, para luego corroborarlo, contrastarlo con el resto de los antecedentes que se han producido en las audiencias de juicio oral. Toda esta prueba foránea, toda esta prueba ajena,
toda esta prueba que no depende del acusado, que no depende de la defensa, toda esta prueba, a nuestro juicio, ratifica y reitera lo señalado en aquella parte, porque también lo ratifica en aquella parte que lo perjudica, en aquella parte que él ha planteado una tesis alternativa o distinta. Pasando, señoría, a otro punto, y previo también a entrar en este tema. Existe un punto, señoría, no menor, no resuelto, es saber cuántas boletas hizo llegar el señor Orpiz a Francisco Mujica para financiar su pre-campaña, campaña, deudas de campaña y actividades políticas. Se le acusa, y esto es una mezcla porque es un punto de hecho que cruza tanto la imputación de delito tributario como la imputación de cohecho. Y en su momento también cruzaba la imputación de lavado de activos que fue desechada en los desafueros. Se dice, en términos generales, que facilitó boletas a Corpesca para cometer, ya lo veremos, un delito por parte de Corpesca. Que esas boletas son las mismas que constituyen el beneficio desde el punto de vista del cohecho. Es decir, de partida ya tenemos que cuando mezclamos cohecho y tributario, vemos que estas boletas se reconoce por el acusador, se emiten, se entregan para concretar un beneficio económico. La entrega de cada boleta, dice el acusador, con cada boleta se consuma un delito de cohecho. Por ende, en la exposición del Ministerio Público, queda claro que son 81 delitos de cohecho. Son 81 boletas que supuestamente habría hecho llegar don Jaime Orpiz Buchón a Francisco Mujica Ortúzar. Pero acá viene el primer punto, señoría. Cuando vemos el número de delitos tributarios, independiente de que la sanción por las normas del concurso es una por cada año tributario, pero independiente de eso, cuando vemos el número de delitos tributarios, vemos que son 78, no son 81 boletas. Hay 3 boletas menos. La acusación del Servicio de Impuestos Internos hace lo mismo. Dice son 78 boletas las que hizo llegar el senador. O ex senador, para ser. ¿Cuáles son las boletas que no se incluyen en el delito tributario y que sí se incluyen en el delito de cohecho? Son las boletas de los hermanos Ortega Martínez. Las boletas números 5 y 8 de octubre y noviembre del 2019, de Rodrigo Ortega, y la boleta número 9 de Daniel Ortega de agosto del 2012. Estas boletas, desde ya, su señoría, al no ser materia de la acusación de delito tributario, solo de la imputación de cohecho, desde luego no pueden ser objeto de sentencia condenatoria por el delito del 97.4, inciso final del Código Tributario. Lo que desde ya solicitamos. El perito Valdés, perito con larga experiencia, como dijo el colega Navarrete del Servicio de Impuestos Internos, declara el 18 de noviembre del 2019, y su señoría, la verdad es que el perito viene a agregar y complejizar algo, cuántas boletas son, que es la primera punto de hecho que debemos aclarar. En su declaración, dice así: tuvo una nómina de 84 boletas de honorarios que no había respaldo y por ellas se presentaron las rectificaciones. Estas 84 boletas de honorarios son aquellas que están en la evidencia material 26, incorporada el 6 de mayo del 2019, este archivador REIN con boletas y antecedentes contables. O sea, tenemos 81 cohechos,
78 tributarios, pero el perito Valdés, que es el que evacúa el informe respecto de la querella tributaria de don Jaime Ortiz Puchón, dice son 84 las boletas. ¿Cuáles son las boletas que hacen la diferencia, su señoría? Desde luego, la acusación respecto a don Jaime Ortiz no incluye 3 boletas de don Esteban Zavala, que son parte de las 84. Las boletas de diciembre del 2011, marzo y abril del 2013. Ni tampoco incluye otra boleta de un contribuyente que se llama René Ormazábal Farías, que está en la evidencia material número 26. Es la única que uno la puede distinguir claramente porque es la única que no es boleta electrónica, es una boleta en papel, a mano, que es la boleta 957 de fecha 26 de abril del 2011 por un monto bruto de 4.444.444 pesos. Su señoría, en el juicio, así como don Fernando nos dijo que quién era señor Santiago Vera, nosotros acá tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es René Ormazábal Farías? ¿Ya? No fue materia de la acusación, pero lo único que sabemos de él es que junto con las otras 83, o sea, 84 con la de él, fueron todas rectificadas y hoy día, cuando se determina el perjuicio, se le incluye a Jaime Ortiz Puchón como parte del perjuicio, porque el perito Valdés determina el perjuicio en virtud de las 84 boletas, no de las 78 boletas, su señoría. Por ende, y respecto a las boletas, tenemos 59 boletas que han sido reconocidas por Jaime Ortiz Puchón. Él dice, yo pedí que se emitieran o yo encargué que se emitieran. Agrega que no tiene idea quién eran los emisores. 3 de Zavala, una de Flavia Manríquez, nos haremos cargo más adelante, 2 de Rodrigo Ortega y una de Daniel Ortega, más esta boleta, como ya he referido, de el señor Ormazábal. El señor Ortiz declaró que solo fueron 59, su señoría. Hay un antecedente concreto que nos da la razón. Y aquí viene la corroboración de sus dichos con los antecedentes producidos en el juicio. El documento 604C es una citación, la número 171, del Servicio de Impuestos Internos. Esta es una citación que se le hace a Jaime Ortiz Puchón. Más adelante referiré todo el detalle porque esto está dentro del desarrollo completo de lo que es el pago del impuesto de herencia y donaciones. Pero esta citación, y en esto voy ahora al punto, da cuenta que son 59 las boletas. No son 78, no son 81, no son 84. Son las mismas 59 que Jaime Ortiz reconoció que eran las que él había hecho llegar directo e indirectamente a Corpesca. ¿Por qué, si administrativamente el Servicio de Impuestos Internos reconoce que son 59, si administrativamente le cobra impuestos, las califica como donaciones, estas 59, y después se presenta una querella por 78? La verdad es que eso no tiene una explicación lógica. Parece una posición ambivalente, cambiante, que como veremos no es la única posición en este sentido que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Su señoría, y a manera de conclusión respecto de las boletas, mi representado reconoció 59, se le citó y se le liquidó el impuesto por 59, pagó el impuesto de herencia y donaciones por 59, pero en el proceso tenemos que el perjuicio se determina por 84. Después veremos cuál fue el perjuicio. Pero la querella es solo por 78. Y en el cohecho, que son supuestamente las mismas boletas, son 81 cohechos. A nuestro juicio, la única antecedente que es fidedigno
es que son 59. Esto nos lleva a analizar, su señoría, un segundo aspecto respecto de estas boletas, que son aquellas boletas que fueron rectificadas por Corpesca, pero que no fueron emitidas ni hechas llegar para financiar campañas políticas o deudas de campaña por parte de Jaime Orpiz Buchón. Me refiero, desde luego, su señoría, y como ya lo anticiparán, a la situación de las emisores y las boletas de don Felipe Rojas, de doña Lucía Montenegro y doña Flavia Manríquez Canese. En este punto, tal cual como lo hicimos presente en los alegatos de apertura, solicitamos que se absuelva a mi representado respecto de estas boletas de honorarios electrónicas, porque estas boletas no fueron hechas llegar, no fueron facilitadas por mi representado a Corpesca. La facilitación es el núcleo del tipo penal del delito del 97.4, inciso final. Facilitar para cometer alguno de los delitos de los incisos primero, segundo o tercero del numeral cuarto. Él no facilitó. Después nos haremos cargo de la segunda parte de esta aseveración cuando analicemos con calma el delito tributario. Asimismo, su señoría, solicito que respecto de estas boletas que se estiman que cada una de ellas constituye un cohecho, solicitamos que se le absuelva, porque estas boletas no fueron emitidas, ni con ellas se produjo una solicitación de parte de Jaime Orpiz de algún beneficio económico. No solicitó ni para él ese beneficio, ni él solicitó ese beneficio para un tercero. Esas boletas no tienen relación, por lo tanto, alguna con ningún eventual delito de cohecho. Yendo al fondo, o entrando ya al detalle de estas boletas, lo dijimos en el alegato de apertura y así lo tratamos de acreditar durante todas las audiencias de juicio. Hay tres boletas que siempre nos parecieron que no tenían ninguna relación. Debo hacer presente, su señoría, y para entender que aquí no hay ningún ánimo ganancial, que aunque se diga y se sostenga que respecto a estas boletas no hay delito tributario, la pena es la misma, su señoría. Porque como la pena es una pena por cada año, no tiene efecto en la pena, ¿ya?, el delito tributario. Por lo tanto, cuando nosotros negamos estas boletas, tenemos que tener presente, y les solicito, señoría, tener presente, que es porque así no fueron las cosas. Porque no hubiese sido mucho más simple alegar colaboración, reconocer lo que no hicimos, mentir al tribunal, hubiésemos mentido en ese caso, para que nos puedan reconocer después el 11.9, total, la pena, todos sabemos, se determina por cada año tributario. Pero, su señoría, eso hubiese sido faltar a la verdad. Mi representado no ha tenido intervención, como he dicho, en relación con las boletas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25, 27, 31, 34 y 35, emitidas entre el 4 de marzo del 2009 y el 26 de febrero del 2010, la primera de ellas por 1.111.111 y todo el resto por 555.555 por don Felipe Rojas Andrade. Mi representado no ha tenido relación alguna con la boleta número 3 de doña Flavia Manríquez Canese por la suma de 11.111.111 emitida el día 12 de abril del 2013. Y mi representado tampoco tiene relación con las boletas emitidas por doña Lucía Montenegro Volados, números 37, 38, 39, 40 y 41, todas ellas por 2.500.000 pesos, emitidas entre los meses de enero y abril del año 2013. Desde luego, no voy a reiterar, Jaime Orpiz Buchón en su declaración espontánea declaró que
tal cual como lo refirió la defensa en la apertura, que él no tuvo relación con la emisión o facilitación de estas boletas, que no solicitó la emisión de estas boletas ni al señor Rojas, ni a la señora Manríquez, ni a la señora Montenegro, ni que tampoco solicitó a la señora Gacitúa o a la señora Quirós que le pidieran a la vez a estas personas la emisión de estas boletas. ¿Qué sabemos, su señoría, o qué antecedentes tenemos en el juicio acerca de cada uno de estos emisores? Doña Flavia Manríquez Canese. Flavia Manríquez Canese es un testigo que la verdad es que no tenemos su declaración, ¿ya? Fue ofrecida como testigo dentro de la prueba de los acusadores, pero no fue presentada al tribunal. No sabemos cuál fue la razón. Tampoco tenemos, su señoría, un testigo de oídas. Don Edson Figueroa, el oficial de caso, el día 6 de mayo del 2019, declaró que compareció a declarar la señora Manríquez Canese, pero que guardó silencio. Y agrega lo mismo, dice, como guardó silencio, no se logró establecer ningún vínculo con Jaime Orpis Buchón. Se le preguntó a don Francisco Mujica Ortúzar el día 13 de diciembre del 2019, dice que no conoce a Flavia Manríquez Canese. Dice que la boleta sí efectivamente tiene su visto bueno, como muy bien lo refería, me parece que don Jaime, esa arma mortal verde que era la firma, pero agrega, dentro de lo franco que fue la declaración de don Francisco Mujica, no tengo antecedentes que esa boleta se vincule con pagos realizados a Jaime Orpis Buchón. No es un nombre que yo asocie a Jaime Orpis Buchón. Declaró doña Viviana Quirós, no conoce a la señora Manríquez. Declaró doña Carolina Gacitúa, no conoce a la señora Manríquez, que son las dos personas que ya bien sabemos, por los antecedentes que todos hemos podido ver en el juicio en estos alegatos, que era quienes o a quienes el señor Orpis le pidió que se consiguieran las boletas. Otro antecedente que tenemos es que el perito Valdés Mella, en su declaración del 18 de noviembre, dice que, refiriéndose a los dos hermanos Ortega, a doña Flavia Manríquez y a doña Lucía Montenegro, que todas estas personas emitieron boletas a Corpesca, que estas boletas se rectificaron, que fueron notificados para efecto de concurrir al Servicio de Impuestos Internos y aportar antecedentes, pero que no aportaron antecedentes ni concurrieron. Por ende, desde el punto de vista de la prueba testimonial, no hay nada. O sea, misterio absoluto quién es doña Flavia Manríquez Canese. Desde el punto de vista documental, su señoría, tampoco existen antecedentes que vinculen esta boleta de doña Flavia con don Jaime Orpis Buchón. De partida, se paga, de acuerdo a la evidencia material 70, con un cheque de 10 millones cruzado y nominativo, cobrado por ella y no por ninguna persona de aquellas que, esto está en la evidencia material 70, por ninguna persona de las que cobraban eventualmente los cheques para el financiamiento de la política entregados por Francisco Mujica. El cheque además fue cobrado en la sucursal de la Universidad del Desarrollo del Banco Santander, único cheque de todos, el único cheque cobrado en esa sucursal. No tiene ninguna relación, por ende, porque la mayoría de los cheques fueron cobrados o en Gertrudis Echeñique, es decir, o en el Golf, a una cuadra de las oficinas de Corpesca, o en Apoquindo, también a 2 cuadras, o en los cobres de Vitacura, cerca de la casa de doña Carolina Gacitúa. Por otro lado, en cuanto a qué pasó con estos 10 millones de pesos, no hay ningún antecedente concreto. Lo que sí sabemos con claridad es que no fueron estos 10 millones a dar a ninguna cuenta
ni de don Jaime Orpiz, ni de doña Blenda, ni de doña Carolina Casitúa, ni de doña María Elena Ovalle, ni de doña Viviana Quirós. No sabemos qué ocurrió con los 10 millones de pesos. Y otro punto interesante, eso sería para determinar si esta boleta tiene o no relación con Jaime Orpiz Buchón, es el tiempo que se demoró en cobrarse. 2 semanas entre que se emitió la boleta y se cobró el cheque girado en pago por Corpesca. Se le exhibe la boleta a doña Carolina Casitúa. La boleta está en los folios 102 y 104 de esa evidencia material, y no reconoce, dice, no hay mosca ni firma de alguna de ella en el documento. El cuadro de destino de fondos del delito de cohecho, que era como una especie de cuadro que antecedía a la línea del tiempo el delito de cohecho, que es la prueba de otros medios 291, incorporada con Edson Figueroa el día 9 de mayo del 2019. Este es un cuadro de destino de fondos confeccionado por los funcionarios Flores y Figueroa. No incluyen a la señora Manríquez. Es decir, no saben, o por lo menos los oficiales investigadores no pudieron determinar qué ocurrió con el dinero. Y es más, su señoría, estos mismos funcionarios, cuando hacen la línea del tiempo de cohecho, les llevo a mayo del 2019, hay 2 líneas del tiempo, línea del tiempo de cohecho y línea del tiempo del fraude. En la línea del tiempo de cohecho, que era una especie como de cuadro hacia el lado con las boletas y cómo se iban, boletas, cheques, y después cómo se iban destinando, en lo conocido por lo menos, los recursos. La última boleta que se incluye es doña Carolina Casitúa, en abril de 2013. No se incluye la boleta de doña Flavia Manríquez. La última boleta que se paga en esa línea del tiempo, o sea, el hito que pone fin a la línea del tiempo, es la boleta de doña Carolina Casitúa, que se paga el día 23 de abril. Pero el cheque de doña Flavia Manríquez se cobra 2 días después, el día 25. Es decir, fuera de la línea del tiempo del delito de cohecho. Raúl Feliú, otro testigo que se le pregunta sobre el tema, 19 de diciembre del 2019, se le exhibe la boleta y le preguntan por qué la incluyó en el listado de las rectificaciones. Dice, primero porque es la boleta número 3, correlativo muy bajo, y un monto redondo, 10 millones, o sea, monto cerrado. Y porque el emisor aparentemente era joven, ¿ya? Y porque aparece autorizada con la firma de Francisco Mujica. Por ende, su señoría, y en relación con Flavia Manríquez, nadie, ningún testigo ni ningún documento ha podido aportar al tribunal una tesis o un gramo, un milímetro que tienda a llevar a pensar que esta boleta tiene relación con don Jaime Orpiz Buchón. El Consejo de Defensa del Estado, en su muy buena exposición de doña Lupi, reconoce respecto a esta materia que respecto a las boletas hay muchos antecedentes. Pero debe reconocer, dice, pero en esta boleta no tenemos mucho. Dice, hay un número bajo de antecedentes. Me parece que esa fue la expresión que usó. Pero lo que tenemos es el visto bueno con lápiz verde. Su señoría, a nuestro juicio eso no es suficiente en ningún caso. Agrega el Consejo de Defensa del Estado, se le consultó a Francisco Mujica y no sabe quién es. Y dice después, como para crear o fabricar un indicio, dice, pero se le consulta a Francisco Mujica si con otra persona, además de con Jaime Orpiz, tenía este mecanismo. Entonces, don Francisco contesta, no, solo con Jaime Orpiz. No tenía más, con nadie más este acuerdo. No conoce los servicios, por lo tanto, llega a una conclusión que aparentemente parecería lógica, que a nuestro juicio es una falacia. Dice,
si esta boleta, que no sabemos si es de él o para él este dinero, pero todas las boletas son solo con él, bueno, entonces esa boleta tiene que ser del señor Ortiz. ¿Ya? Creemos que ese razonamiento no es correcto. Por lo siguiente, señoría, porque no es efectivo que el grupo Angelini solo hubiese financiado a el señor Jaime Ortiz Buchón. Corpesca financió a otras personas. Hay otras boletas en la rectificación que no son de don Jaime Ortiz Buchón. No sabemos a dónde fue este dinero. No sabemos a quién financió esa operación. Pero sabemos que sí hay otras personas que fueron financiadas. La querella del Servicio de Impuestos Internos, que es el documento 433, da cuenta de otros contribuyentes que emitieron boletas de honorarios electrónicas o facturas exentas de IVA. Desde ya en la página 32 de la querella hace referencia al ya mencionado don René Ormazábal Farías y agrega asesoría e inversiones Arrieta Limitada. Ya nos referimos como el señor Ormazábal fue objeto de la pericia del señor Valdés. En la clausura, a todo esto, su señoría, y para terminar el punto, tampoco sabemos a quién financió esta factura exenta emitida a la empresa Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada y que está incluida en la rectificatoria de Corpesca S.A. Por su parte, su señoría, y aquí viene esta posición ambivalente que hacía referencia que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos, sostiene que respecto de esta boleta, reitera lo mismo, dice, bueno, tiene la firma verde de Francisco Mujica y significa que está autorizada por él. Sí, eso todos lo aceptamos, de hecho él lo reconoció. Pero agrega lo siguiente, dice, es bastante dudoso, por decirlo menos, dudoso, que este servicio se hubiese prestado. Su señoría, todas las boletas que facilitó, entregó para que giraran un cheque para financiar actividades políticas, en ninguna de ellas se prestó un servicio. Ni siquiera es dudoso, ni tampoco, como refiere más adelante, se simuló haberse prestado un servicio. Por lo tanto, si el Servicio de Impuesto Interno dice que hay dudas si se prestó o no, solicito a su señoría tener presente. Lo que se está imputando es que no habían servicios, que eran, y que estaría acreditado que eran boletas ideológicamente falsas. Pero el propio ente fiscalizador, el acusador, plantea algo distinto a la certeza, plantea la duda. Es dudoso si este servicio se prestó o no. Felipe Rojas Andrade. El Consejo de Defensa del Estado hizo una larga exposición sobre Felipe Rojas Andrade. Lo hizo desde el punto de vista dogmático del derecho. Dice, ¿por qué? Porque imputó que había un error en la defensa, un error jurídico. Dijo, lo que ocurre es que el cohecho, el beneficio puede ser para mí o para un tercero. Y en este caso, el beneficio del cohecho habría sido para un tercero, para Felipe Rojas Andrade. Sucedería, nosotros no hemos sostenido que el delito de cohecho no pueda tener esa configuración. Nunca lo dijimos. El tipo penal está claro. ¿Ya? Todos sabemos lo que dice el 248 bis. ¿Ya? Lo que sostenemos es una cosa distinta. Es que Jaime Ortiz Buchón, si bien pudo intervenir en gestionar un trabajo en el año 2009 para esta persona, en ningún caso esas boletas fueron para su financiamiento o fueron ese trabajo prestado para por Felipe Rojas Andrade,
una contraprestación a cambio por o para realizar algún acto propio de su cargo o para realizar un acto con infracción a los deberes de su cargo. Lo que sostenemos también respecto al delito tributario es que estas boletas fueron emitidas y entregadas en Iquique por parte de Felipe Rojas Andrade sin ninguna intervención ni de Jaime Orpiz, ni de doña Carolina Gacitúa, ni de doña Viviana Quirós. Por ende, falta el elemento objetivo del delito o del tipo penal del artículo 97.4, inciso final. Por ende, cuando el Consejo de Defensa del Estado sostiene que la defensa se cae porque sostenemos que no habría sido contratado por nosotros, la verdad es que no dijimos eso, su señoría. Nunca lo dijimos y nunca hemos sostenido una aberración jurídica como esta de que no puede ser el beneficio para un tercero. ¿Qué posición tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto de las boletas de don Felipe Rojas Andrade? Un planteamiento nuevamente distinto al resto de los acusadores. Comparte con todos los intervinientes, porque así fluyó de la prueba producida durante el juicio, que fue contratado por Miguel Ángel Escobar Silva por instrucción de don Francisco Mujica. Eso está claro, es un hecho de la causa. Pero agrega, y aquí viene el cambio del colega Navarrete en relación al resto de los acusadores. Las labores que prestó son bastante, a lo menos, sospechosas si fueron o no efectivas. La sospecha, su señoría. La sospecha no pasa el límite, no colma más allá de la duda razonable. Y el colega Navarrete, es más, explica por qué resulta dudoso. O sea, no sabemos si se prestaron o no los servicios. Porque dice que los antecedentes aportados por los testigos Napolitano y Escobar señala que fueron asesorías verbales. Luego veremos en la regulación de las asesorías externas en el Congreso que por lo menos en el Senado las asesorías verbales no tienen nada de raro ni nada de extraño. ¿Ya? Están absolutamente reguladas y permitidas. Se les pregunta, agrega el colega Navarrete, algún tipo de detalle y dice que no lo recuerdan. Dice que se dio cuenta a alguien de la empresa de esto, dice que no se recuerda. ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante? Es que es dudoso. Y es más, agrega un antecedente que resulta bastante clarificador. Dice, pero es que todos estos son antecedentes o dando cuenta de lo que realmente hacía Felipe Rojas, son antecedentes que uno podía obtener de la web. O sea, uno podía entrar a los diarios regionales y tener una idea de lo que estaba ocurriendo, de cuál era la situación social o política de la ciudad de Iquique, de la región de Tarapacá. Acá debemos, su señoría, hacer una disección, una separación y tener en cuenta un punto que en nuestro juicio es fundamental para determinar cómo estas boletas de Felipe Rojas no tienen ninguna relación con un posible cohecho, que desde ya, por cierto, negamos, respecto de don Jaime Orpiz Buchón con Francisco Mujica Ortúzar. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, y hoy día el colega San Martín, nos hacen referencia a un acuerdo basal. El acuerdo basal consistiría en que, y así dice la acusación, en que Jaime Orpiz Buchón estaría a disposición de Corpesca para actuar en el sentido del financista, para representar los intereses del sobornante ante la autoridad administrativa y en el Congreso Nacional. ¿Cuándo se produce este acuerdo basal? Junio del 2009. Junio. No sabemos el día, sabemos que el día es un elemento fáctico irrelevante,
sabemos el mes, junio del 2009. Esa sería la época en que en la tesis de los acusadores existió un acuerdo entre Jaime Orpis Buchón y Francisco Mujica Ortúzar, que muy a la chilena podríamos reflejar como a su disposición. Así dice la acusación. Para lo que usted quiera, compadre, un poco menos. O sea, para lo que me necesite. En el sentido del financista. Ya no haremos cargo en el delito de cohecho, como eso es absolutamente falso. Pero ¿qué es lo importante? Es que en la tesis de los acusadores es primero el acuerdo y luego vienen las boletas. Viene el acuerdo, vienen las boletas y después vienen los actos por los cuales se habría comprado. Se trata de un cohecho antecedente. ¿Ya? O sea, es decir, la propuesta y la aceptación de actos concretos y determinados es antes de realizar el acto y antes de recibir el beneficio. Enfrentemos, su señoría, esa teoría del caso con las boletas de Felipe Rojas Andrade. En la tesis de los acusadores, por ende, las boletas comienzan en el mes de junio para adelante. No sabemos el día. Aceptemos como hecho cualquier día del mes de junio. Ya el acuerdo basal se produjo el 1 de junio. Pero, su señoría, la primera boleta de Felipe Rojas Andrade es de marzo del 2009. La segunda, que es la 7. La segunda es por 1.111.000. La segunda es la 8, el 1 de abril. Y la tercera es la 9, el 5 de mayo. Es una realidad incuestionable, por ende, que la explicación fáctica que tiene la teoría del caso de los acusadores no calza con estas boletas de Felipe Rojas Andrade, porque son anteriores al acuerdo basal. No hay una explicación plausible, razonable, para explicar por qué emitió estas boletas con anterioridad. Nos queda, por ende, su señoría, viva e incólume la única explicación lógica, que es la que sostiene el señor Orpis. Esas boletas y todas las de Felipe Rojas no tienen que ver con el financiamiento de mis actividades de pre-campaña, campaña y deudas de campaña y actividades políticas. Todo esto haciendo presente lo ya referido de los antecedentes que existe, como muy bien dice el Servicio de Impuestos Internos, es que es dudoso. O sea, por lo menos hay algún antecedente que sí se prestaron los servicios de Felipe Rojas Andrade. ¿Qué antecedentes son los que tenemos en el juicio, su señoría? No fue citado a declarar. O sea, estaba ofrecido, pero no fue citado. No sabemos, al igual de que la señora Flavia Manrique, cuál fue la razón por no presentarlo. Se le pregunta a doña Viviana Quirós, jefa de campaña del ex senador, y ella dice, no, Felipe Rojas nunca entregó dinero ni para la campaña del 2009, ni para la campaña del 2013. Ratifica la testigo Quirós bajo juramento, que conversó con Felipe Rojas y que lo comentó que trabajaría en Corpesca y en asuntos relacionados con la comunidad y la empresa. ¿Qué dice el testigo de oídas? No tenemos la declaración de Felipe Rojas, pero sí tenemos el testigo de oídas, que es don Edson. Dice, le tomé declaración, manifestó que estas boletas correspondían a asesorías en relaciones con la comunidad, ya que existían cuestionamientos en cuanto a temas medioambientales. Dada su experiencia, ofreció estos servicios y por ello justifica esas boletas. ¿Qué dice del cobro, del cheque, cobro y destino? Dice que algunas las retiró él y otras Lucía Montenegro. Agrega, y aquí hay un error, más adelante me referiré, dice quién era su secretaria en la gobernación regional, y estos dichos
ha dado pie para sostener que Felipe Rojas era funcionario público cuando se le pagaron sus servicios. Se le consulta al testigo Figueroa, ¿obtuvo alguna otra versión de Corpesca de esto? Dice sí, se lo consultó a Miguel Ángel Escobar Silva. Según recuerda, él interactuó con Felipe Rojas, y agrega el funcionario policial, y efectivamente el señor Escobar da cuenta de esa relación y esos servicios. Señoría, aquí viene un punto importante porque las boletas de Felipe Rojas están íntimamente ligadas con las boletas de doña Lucía Montenegro Volados. Se le exhibe el día 8 de mayo del 2019 al funcionario Figueroa la boleta 34 de Felipe Rojas. Esta boleta tiene una media firma de doña Lucía Montenegro. Ella, el 25 de agosto del 2019, reconoce la boleta, reconoce la media firma, y reconoce en un tiempo haber sido secretaria de Felipe Rojas Volado. Va a ser presente, señoría, que doña Lucía Montenegro, salvo estas boletas, no aparece retirando ninguna boleta distinta. Solo las boletas de Felipe Rojas. Las que emitió él para Corpesca, como aparece aquí de la boleta 34, como las que le pidió Felipe Rojas que emitiera a Corpesca, 4 años después, el año 2013. ¿Ya? Que son las boletas que emitió, a su nombre por 2.500.000 mensuales. Otro testigo, Francisco Mujica, 18 de diciembre, lo ubico solo como nombre, no lo conozco personalmente, entiendo que prestó servicio en Iquique por varios meses, entiendo que reportaba directamente a Miguel Ángel Escobar. ¿Qué dice Miguel Ángel Escobar? Miguel Ángel Escobar declaró el 27 de junio del año 2019. Dice, ¿conoce a Felipe Rojas? Sí, trabajó con nosotros en un momento. Iquiqueño, trabajó un tiempo. Prestó servicio el 2009 en Corpesca en la parte comunicacional. No recuerdo su profesión. Prestó asesorías comunicacionales. 2009-2010, no recuerdo exactamente el año. Manteníamos reuniones con periodicidad y me comentaba sobre la contingencia. Me informaba. ¿Prestó servicio en otra época? Le pregunto más adelante. Sí, en el año 2013. Y explica cómo se gestó esta contratación. ¿Cómo se pagaban, le preguntan, las asesorías del año 2009? El 2009, con boletas de Felipe Rojas. El 2013, en una reunión, Felipe Rojas me señala si podía hacer las boletas su secretaria. Escobar dice que no recuerda cuál era el problema y le responde que no hay inconveniente. Se equivocó en el nombre porque dice que me parece que la secretaria se llama Lourdes. ¿Ya? Sabemos que se llama Lucía. ¿Ya? ¿Se emitieron las boletas? Sí. Son pagadas. Y le preguntan, dice, el 2013, porque se sostuvo por el Ministerio Público que cuando se le pagaron estas boletas a Lucía Montenegro, que fueron emitidas a petición de Rojas, el señor Rojas sería un funcionario público, para dar como una especie de criterio como Corpesca le pagaba siempre a los funcionarios públicos. Dice, no, el 2013 él no tenía ningún cargo público. ¿Ya? Ante esa respuesta, con las destrezas de litigación que muy bien sabemos que tiene el Ministerio Público, le dice, bueno, pero ¿ha sido candidato a algún cargo? Sí, estuve candidato, pero no recuerdo en qué fecha. No recuerdo a qué cargo en particular. ¿Qué pues pueden decir las boletas de Felipe Rojas, su señoría? Todas las boletas de Felipe Rojas y doña Lucía Montenegro, todas, se registraron y contabilizaron en Iquique. Todas fueron pagadas contra el centro de costo, que es un concepto que nos explicó el señor Marcial Martínez. Está como cuenta interna que lleva la empresa por cada una de sus sucursales, una especie de cuenta más bien financiera, no contable. Todas se pagaron contra el centro de costos de Iquique. Su señoría, las 59 boletas que hizo llegar mi representado
al señor Mujica, las 59 se pagaron en el centro de costos de Santiago, de la casa matriz de Corpesca. Inclusive, su señoría, si es que alguno de esos emisores tuviese domicilio en otra región y trabajase en otra región, como el caso, por ejemplo, de la doña Lucía, de doña Texido. Otro antecedente, su señoría. Ninguna de estas boletas de Felipe Rojas tiene esta arma mortal verde. No tiene la firma verde. ¿Cómo o cuánto tiempo se demoraron en pagarse las boletas de Felipe Rojas? Promedio una semana, su señoría. ¿Ya? Otros medios 291, cuadro de destino de fondos confeccionado por los funcionarios de caso Flores y Figueroa, no incluye a Felipe Rojas. Es decir, los policías que llevaron la investigación todo ese tiempo tienen claro que Felipe Rojas no era parte de los fondos de Jaime Orpiz Buchón. El señor Escobar es consultado por el Servicio de Impuesto Interno respecto de la asesoría de don Felipe Rojas. Y nuevamente, no obstante que ya en su interrogatorio por parte del Ministerio Público lo había ratificado, vuelve a señalar y ratifica, es decir, en un segundo interrogatorio, que estos servicios se prestaron, ¿ya? Que eran reuniones, ¿ya? Y que estas asesorías eran verbales. Su señoría, Felipe Rojas, entre enero y abril del 2013, al contrario de lo que lo ha referido el Ministerio Público, no era funcionario público. Como ya dijimos, este error surge del hecho de que Edson Figueroa señala que las boletas del año 2013 fueron emitidas por Lucía Montenegro, quien era su secretaria en la gobernación. Cuando declara a doña Lucía Montenegro, dice, sí, yo fui secretaria, ¿no? Entonces eso los lleva a concluir, bueno, entonces el 2013, entre enero y abril, esta empresa, como para tratar de transformar esto en algo todo malo, todo negativo, esta empresa le pagaba a un funcionario público a través de una boleta de un tercero, de esta señora Lucía Montenegro. ¿Qué declara la señora Lucía Montenegro el 21 de agosto del 2019? Dice, me separé de mi marido, me fui a buscar oportunidades de Iquique. Entré a trabajar a la Municipalidad de Iquique y fui secretaria del director de Dideco. Y Dideco, Desarrollo Comunitario, era Felipe Rojas Andrade. ¿Cuánto tiempo, le pregunta, fue secretaria del Dideco? No estoy seguro, unos 2 años. Fecha 2008, no me acuerdo. Luego de Dideco seguí siendo secretaria de Felipe Rojas, pero cuando él después fue concejal de Iquique, no recuerdo los años. Cuando salió de Dideco lo ayudé en la campaña, salió elegido concejal y pasé a ser su secretaria. ¿Cuántos años fue secretaria del concejal? Dice, 3 años. Y después agrega, lo nombraron gobernador. Y seguí siendo su secretaria por 3 años. Y después agrega, y esto es lo importante, señoría, pedí el traslado al Departamento de Extranjería de la Gobernación, ya que Felipe Rojas se retiró de la gobernación, dejó de ser gobernador. Por ende, su señoría, resulta claro que hay un periodo en que ella sigue trabajando en la gobernación, pero Felipe Rojas ya no es gobernador. En el diario oficial del 31 del 12 del 2012, esto es derecho, se publicó el decreto 1013, de fecha 21 de septiembre del 2012 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que acepta la renuncia al cargo de don Felipe Rojas con fecha 15 de septiembre del 2012. Se le tomó razón a ese decreto el 19 de diciembre del 2012. Las boletas de doña Lucía Montenegro son de enero
a marzo del 2013. Felipe Rojas Andrade no era funcionario público, no era gobernador de Iquique en ese tiempo. ¿Qué sabemos después, su señoría, acerca de doña Lucía Montenegro Volados? Comparece el día 21 de agosto, como referido, ya hace referencia a su evolución como secretaria, hasta que Felipe Rojas es, todos sabemos lo que significa la renuncia voluntaria a un puesto de exclusiva confianza, o sea, cuando es sacado del cargo de gobernador. Y le preguntan, ¿ha prestado servicios honorarios? Sí. Y tiene una declaración bastante, dice a Corpesca. Entonces, ¿qué servicio Corpesca? No, si no servicio, lo que hice fue el que le pasé boletas a Corpesca. Pero agrega, y esto es lo importante, señora, me las pidió Felipe Rojas. Testigo bajo juramento. Me las pidió Felipe Rojas. Felipe me decía el monto. Y de la descripción de los servicios, o sea, la glosa de la boleta, no recuerdo lo que puse, pero él, refiriéndose a Felipe, me daba las instrucciones. ¿Recibió algún pago de dinero por las boletas? No. ¿La empresa emitió los cheques? Sí. ¿Sabe cuál fue el destino de este dinero? No sé, yo lo iba a retirar. Felipe me avisaba, me acercaba a Corpesca, llegaba a su oficina, preguntaba por alguien, no sé quién, una señora, me pasaban el cheque. Felipe me avisaba que había un cheque. El dinero se lo pasaba a Felipe Rojas. ¿Sabe qué hacía con ese dinero Felipe Rojas? No. Está claro, su señoría, que en toda esta descripción del hecho, Jaime Murphy Buchón no aparece en ninguna parte. Ya dijimos que Viviana Quirós declaró el 29 de agosto que Felipe Rojas trabajó para Corpesca. Pero le preguntan por doña Lucía Montenegro. ¿Y qué dice? Dice que sabe que emitió boletas para Corpesca, pero que no se las pidió. Que la señora Lucía Montenegro no era del grupo de los colaboradores de Jaime Murphy Buchón. O sea, una persona que ya está condenada, que declara bajo juramento, refiere claramente, dice, yo no se la pedí. ¿Ya? Escobar, ya lo hemos referido, como él reconoce en su declaración del 28 de junio, que él es el que en definitiva, el que le da el visto bueno a las boletas de Lucía Montenegro. Las boletas de doña Lucía Montenegro Volados, señoría, tienen este timbre redondo del registro de contabilización de la planta de Iquique. A diferencia del timbre cuadrado que vimos en la evidencia material 26 de las boletas contabilizadas en la casa matriz en Santiago. Le fue exhibida estas boletas a don Edson y reconocida en la audiencia el día 6 de mayo del 2019, todas, al igual que don Felipe Rojas, todas estas boletas pagadas contra el centro de costos de Iquique. Todas, los cheques, tienen timbres de cobro en la sucursal de Iquique del Banco Santander. Se corrobora la versión referida por la señora Lucía Montenegro. Y aquí hay un tema importante, señoría. A diferencia de las boletas de Rojas y las boletas de la señora Flavia Manríquez, los funcionarios Flores y Figueroa sí incluyen las boletas del año 2013 de la doña Lucía Montenegro en el cuadro de destino de los recursos. Pero algo bien especial, en el fondo, y se le pregunta, ¿pero quién es el destinatario de estos dineros? Bueno, ella misma. Entonces se coloca a ella como emisora, ella el cheque y ella como retirando, o sea, toda la línea ella misma. Entonces se le pregunta al señor Figueroa, dice, ¿qué significa que sea ella misma? Dice que no pudimos determinar qué había ocurrido con el dinero. Hoy día,
luego de la aclaración bajo juramento de doña Lucía, tenemos claro dónde fue el dinero. El dinero fue de manera íntegra a donde don Felipe Rojas Andrade. Nuevamente, su señoría, todos estos antecedentes debemos confrontarlos con la versión dada por mi representado. Las boletas de don Felipe y doña Lucía no tienen en ellas ninguna intervención don Jaime Orpis Buchón. Estas boletas no fueron facilitadas para que Corpesca cometiera algún delito del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Estas boletas no fueron entregadas a Corpesca en Iquique para concretar una donación con fines políticos, para Jaime Orpis Buchón. Ya hemos referido que respecto a doña Flavia Manríquez, simplemente tenemos una oscuridad, un misterio total. La única explicación razonable, y que se cae por sí sola, de por qué incluyeron a doña Flavia Manríquez, su señoría, es el prejuicio. Es que como Jaime Orpis enviaba boletas para obtener donaciones políticas, bueno, si esa boleta está rectificada, si esa boleta tiene la mosca verde, también es de Jaime Orpis. El mismo prejuicio que los lleva a concluir, bueno, es que como con 5 asesores cometió fraude en la tesis del acusador o malversación en la tesis de la defensa, bueno, también entonces con Fernando Lobos Torres también cometió otro fraude. Flavia Manríquez es el ejemplo claro, su señoría, de una mera afirmación carente de veracidad y contenido. Derecho penal de autor, no derecho penal de actos. Adicionalmente, señoría, reitero, hay elementos comunes para descartar en las 3 boletas que hayan sido las boletas de don Jaime Orpis Buchón. Ya me refería a los centros de costo. Y ahora me refería a un tema específico, señoría, que durante el juicio, ustedes recordarán, fui bastante insistente en un tema de tratar de acreditar cuánto se demoraban en pagarse las boletas, las donaciones políticas. ¿Ya? Felipe Rojas, ya dijimos, en general, todas las boletas, tanto de él como las que emitió Lucía Montenegro, se demoran 1 semana. ¿Ya? Esto está en la evidencia material 70, o sea, basta ver los timbres de cargo de los cheques, compararlo con la evidencia material 26, que son las boletas. En el caso de doña Flavia Manríquez, se demoró 2 semanas, su señoría, entre la emisión de la boleta y el cobro del cheque de 10 millones de pesos. ¿Ya? Nunca, casi nunca, mejor dicho, para no ser más fiel, alguna de las boletas que concretaron las donaciones políticas realizadas por Francisco Mujica Ortúzar a Jaime Orpis Buchón se demoró 1 semana en ser pagada, como regla general. Flavia Manríquez, 2 semanas. Boleta número 9 de Felipe Rojas, 9 días. Boleta número 10 de Felipe Rojas, 8 días. Boleta número 12 de Felipe Rojas, 8 días. Boleta número 15 de Felipe Rojas, 15 días. Boleta número 23 de Felipe Rojas, 9 días. Boleta 38 de Lucía Montenegro, 14 días. Boleta número 41 de Lucía Montenegro, 7 días. Contrastemos esto, su señoría, con las donaciones políticas. El mismo día que se emitió la boleta, se pagaron la boleta número 5 de la señora Plaza, la boleta 76, 79, 80, 87, 88 y 90 y 114 de la señora Gacitúa, la boleta número 2, 3 y 4 del señor Ramírez. Al día siguiente de emitida la boleta, se pagó la boleta 31 de la señora Lara, la boleta 3 de la señora Plaza, y las boletas 75, 77, 78, 81,
83, 85, 89, 91, 95, 96 y 116 de la señora Casitúa. Las boletas de don Alexis Ramírez, números 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 y 22. Las boletas 3, 4, 6 y 7 de la señora Teixido. La boleta 15 y 16 de la señora Yavar. Y la boleta número 1 del señor Ramírez. Para cerrar, su señoría, este punto de las boletas de Felipe Rojas y Lucía Montenegro. Está el cheque 38.909 incorporado el día 8 de mayo del 2019 de la evidencia material 70, que corresponde a un cheque cobrado en Iquique por la señora Lucía Montenegro. Todos, como he dicho, cobrados en Iquique. ¿Por qué, su señoría? Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué fueron rectificadas estas boletas? ¿Por qué Corpesca, Sociedad Anónima, rectificó las boletas de los señores Rojas, Montenegro y Flavia Manríquez? Que es lo mismo que sostener que aquí tenemos una posible presunción, ¿ya? O un indicio, mejor dicho. O sea, si se rectificaron las boletas, y así lo han dicho mis contradictores, si se rectificaron es prueba suficiente de que no son servicios prestados. Mis contradictores no solamente llegan a esa afirmación, sino que van más allá y dan el salto siguiente. Dice, y por ende también fueron emitidas a petición o por decisión de Jaime Ortiz Buchón. Por lo tanto, resulta evidente que el análisis de cómo se hizo la rectificación por parte, o las rectificaciones, porque en realidad fueron 3 rectificaciones, las rectificaciones por parte de Corpesca S.A. es un punto que debe ser ponderado. A priori, su señoría, y como conclusión para tener claro, se hizo la rectificación y nunca se le consultó a ninguno de los emisores de las boletas. Tampoco se le consultó al gerente general, a don Francisco Mujica Ortúzar. Y tampoco se le consultó a los ejecutivos locales en Iquique. Esos 3 hechos están absolutamente claros. No se consultó a los emisores, no se consultó al gerente general y no se consultó a los gerentes locales. Esto en Figueroa, el 6 de mayo del 2019, señala textualmente lo siguiente. Dice, una vez que la empresa confirma el caso de platas políticas, decide hacer esta rectificación. La hace el señor Feliu con Marcial Martínez y un abogado de apellido Gorsigli. Su señoría, solicito que se tenga presente. Platas políticas. ¿Ya? Ese hecho que el Consejo de Defensa del Estado estima como que no se encuentra acreditado en la causa, ya el oficial de caso hace referencia. Una vez que la empresa confirma las platas políticas, se hace la rectificación. Le preguntan a don Edson, ¿y qué criterios utilizó la empresa? Dice, que no existieran antecedentes que respaldaran el trabajo de esa boleta y que el valor fuera cerrado. Agrega que don Marcial Martínez recopiló esa información a petición de don Raúl Feliu y que como don Marcial no encontró los antecedentes, se hizo la rectificación. Don Roberto Angelini, el 21 de noviembre del 2019, se le pregunta sobre este tema de la rectificación. Cuando se refiere, dice, a la investigación de la empresa por el tema boleta y lo realizado por el nuevo gerente general, el señor Nato, ¿a qué pagos se refiere? Le preguntan. Son las rectificaciones. Facturas sin respaldo.
no tenían justificación. Y agrego un hecho muy importante, su señoría, y que surge de la declaración, porque hasta ahora, con lo que nos había dicho el señor Figueroa, pareciera que la empresa vio por la prensa que salió el caso Food, luego el caso Penta, SQM, y esto se esparció como el virus que nos afecta a todos hoy día. Pero agrega el señor Angelini un hecho nuevo. Dice, el Servicio de Impuestos Internos invitó a la compañía y a otras empresas a rectificar cuando se tratase de pagos que no eran necesarios para generar la renta. La rectificación, su señoría, surge de una invitación que realizó a nivel nacional el Servicio de Impuestos Internos. El gerente general, hace referencia al señor Nato, hace las rectificaciones y paga unas multas. Pero ¿eran o no necesarias para producir la renta? ¿Por qué? Le preguntan al señor Angelini. Yo entiendo, eso lo hizo el gerente general. El directorio se enteró después. Pero entiendo que eran por dos cosas. O sea, porque no tenían respaldo y porque no eran necesarias para producir la renta. No dice que no se haya prestado el servicio, su señoría. Se invita, no hay respaldo y no son necesarias para producir la renta. Gastos rechazados. ¿El directorio veía estos temas de rectificaciones? Le pregunta. No, esto se enteró posteriormente. Fue lo primero que hizo el gerente nuevo. Tomó la invitación del Servicio de Impuestos Internos y procede a su pago. Su señoría, la rectificación de Corpesca no es un reconocimiento de ningún dolo. Es la respuesta institucional a una invitación formulada a todo el país por parte del director del Servicio de Impuestos Internos para que rectificaran las donaciones con fines políticos registradas en sus contabilidades mediante el ingreso y registro de boletas de honorarios. Ese es un hecho público, un hecho conocido, y que el señor Angelini lo refiere en lo que recuerda. Absolutamente creíble. Su señoría, por la hora, no sé si, porque me falta todavía para terminar el tema del análisis de las rectificaciones. Pero ya son las 12:29, estamos a la hora de cierre de la audiencia. Seguimos mañana, señor defensor. Muchas gracias, hacemos el receso correspondiente y nos reunimos mañana a las 9 horas. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta mañana.